En serio, aún no puedo creer que actualmente siga recordando ese suceso. No vengo con el fin de asustar o avisar, simplemente quiero desahogarme contando esa experiencia que tuve con ese maldito anime. Sobre todo con esa maldita psicópata. Mi nombre es Oscar y a mí siempre me ha gustado el anime, me la pasaba hablando mucho de aquello con mis amigos, hasta que una vez uno de mis amigos me dijo: Oye Oscar, ¿tú has visto el anime de Madoka Mágica? Yo le dije que no, era la primera vez que escuchaba un anime con ese nombre. Mi amigo que se llama Ricardo me lo recomendó, me dijo que me gustaría, yo le dije que cuando llegue a casa veré de qué trataba. Cuando llegué a casa me puse a buscar en una página de anime para saber de ese anime llamado Madoka Mágica que me recomendó Ricardo. Empecé a leer la sinopsis sobre de qué trataba, y la verdad me interesó, así que decidí vérmelo. Después de haber visto este nuevo anime llamado Madoka Mágica, Ricardo no mentía, en serio la serie me gustó tanto, sobre todo por la trama, la banda sonora, el opening, y sobre todo los personajes, sobre todo las 5 chicas mágicas, pero hubo una en especial que me enamoró. Y esa era Sayaka Miki. La primera vez que vi a Sayaka y su forma de ser, me enamoró al 100% de ella, y más por su historia. Definitivamente era mi personaje favorito de este anime. En serio tenía una obsesión muy grande por ella, de hecho un día fui a una tienda de diferentes cosas de anime, y me compré una figurita de Sayaka, en serio estaba muy enamorado de ella. Estaba esperando si salían algunas cosas en el futuro de la serie, hasta que vi que anunciarían una película. Yo estaba feliz ya que iba a ver seguramente a mi querida Sayaka, pero cuando la película salió, no me apareció en la página que usaba para ver anime, a diferencia de otras en las que sí estaba, pero lamentablemente esas páginas tenían virus y no quería que mi computadora tuviera eso. Decidí ver si encontraba el Blu-ray de la película en una tienda cerca de mi casa. Y por suerte sí encontré la caja que parecía ser de la película. Le pregunté al dueño que cuánto por la película de Madoka Mágica, y él me dijo que costaba solo 200 pesos. Me pareció raro que la película fuera tan barata, pero no le tomé demasiado interés a eso, yo solo quería llegar a casa para ver la película. Cuando llegué a casa me puse a revisar la caja de la película, pero me sorprendí al ver algo diferente en la caja. No era la caja original, ya que en esta tenía las letras de Puella Magi Madoka Mágica de un color rojo, al igual que la raya donde ponía el Blu-ray, un extraño borde de un rojo oscuro, y lo que más me decepcionó y extrañó, no estaba Sayaka junto a las otras chicas. Pero lo más extraño es que abajo del nombre del anime, habían una S y una M como si fueran pintados con un plumón rojo. Me pareció muy extraño, ya que yo vi fotos de cómo era la caja y estaba distinta, era básicamente la normal, pero esta que tenía yo era muy rara, básicamente por esa S y M que estaban marcados con plumón, y sobre todo, que no estuviera Sayaka ahí. Pensé que se trataba de una versión alternativa y desconocida de la película, seguramente de una dimensión en la que Sayaka nunca existió. Como siempre me pasa, la curiosidad me mató y decidí verla. Esta vez estaba solo ya que mi padre y mi hermano se fueron de viaje a Estados Unidos, y mi mamá llegaría del trabajo a las 12 de la noche, así que tenía la casa sola para ver la película. Puse el disco de la película en el reproductor que sirve para verla en la televisión, ya que no tenía una para el PC. Empecé a ajustar los detalles como el idioma y el sonido y ahí es cuando le di a play. Todo estaba muy normal, el opening estaba tal cual como lo recordaba, empecé a tararearlo y cuando terminó el opening me preparé, y ver de qué trataría esto. La película empezó con la ciudad totalmente nublada, y se empezaron a apreciar vistas de lugares de la ciudad, pero luego se enfocó un callejón, pero lo que más me extrañó fue que dentro del callejón se escuchaban unas risas de psicópata y a la vez unos gritos y súplicas de dolor. La cámara se empezó a acercar al callejón y los gritos y risas se hacían más potentes, hasta que se empezaron a escuchar unos sonidos como si estuvieras apuñalando a alguien. En la pared se vio una sombra de alguien que estaba apuñalando a otra persona, que por sus voces lógicamente eran mujeres.
Cuando se vio quiénes eran, mi corazón se puso muy nervioso y me sorprendí al ver quiénes eran. Era Sayaka y estaba apuñalando a Hitomi. Sayaka se estaba riendo como una verdadera loca mientras seguía apuñalando a quien era su amiga. Hitomi estaba llorando y gritándole a Sayaka que se detenga, pero Sayaka no paraba y sus risas aumentaban más. Es como si disfrutara haciéndole daño a su amiga. Sayaka seguía riéndose y empezó a pisotear de forma muy brusca y agresiva a Hitomi, mientras que con su espada le diría a su antigua amiga: ¿por qué debería detenerme? Dime, Hitomi. Tú eres la culpable de que te esté haciendo esto. No puedo dejar que tengas a Kyosuke contigo. Definitivamente no dejaré que lo tengas. Te vas a morir, Hitomi. Después de que Sayaka dijera eso, con su espada empezó a darle cortes en el estómago a Hitomi abriéndoselo, mientras se oían los gritos muy desagradables y de sufrimiento de Hitomi que veía con horror al igual que yo, como sus órganos y mucha sangre empezó a salir de ella. Estaba muy impactado por lo que estaba viendo, y después de mucho sufrimiento de Hitomi, ella ya había muerto. Estaba demasiado impactado y muy extrañado al ver eso. ¿Por qué Sayaka lastimaría a Hitomi a tal punto de matarla? Obviamente, estaba de acuerdo con Sayaka de que ella debió quedarse con Kyosuke, pero no era necesario llegar hasta tal punto. Después Sayaka dijo que aún no se sentía satisfecha, y empezó a dar una risa demasiado psicópata. Después de que Sayaka se riera, la pantalla se puso negra como por 10 segundos, cuando volvió la imagen se vio a Madoka, la cual estaba llorando debido a la muerte de Hitomi a manos de Sayaka, ya que Homura le había contado lo que Sayaka había hecho y sobre lo que le pudo haber pasado. La escena cambió en donde se ve a Homura y Kyoko hablando sobre algo serio. Homura diría: Kyoko, definitivamente no podemos dejar que esto siga. Ella se está convirtiendo en algo mucho peor que una bruja. Debemos matar a Sayaka y de paso saber qué es lo que le ocurrió. Y Kyoko respondería: tienes razón, no podemos dejar que esto siga. Esto podría incluso ser el fin de gente inocente. Tenemos que hacerlo. Las dos ya se habían decidido, iban a ir a matar a Sayaka para saber qué demonios le ocurrió. La escena cambió donde se veía a Sayaka que se encontraba en el callejón donde ella y Kyoko lucharon por primera vez. Sayaka estaba caminando de una forma muy deforme y extraña, mientras arrastraba su espada en el piso, viendo que se dirigía a una cantidad de cadáveres que para mi sorpresa, eran los cuerpos de las chicas mágicas que salen en la futura serie spin-off de la serie, Magia Record. Sayaka se reía como loca mientras que de su ojo empezó a salir una lágrima de sangre, y Sayaka diría: oh Homura, nunca pensé que una maldita perra egoísta como tú me quiera detener para salvar la vida de otros. Diría Sayaka mientras se daba la vuelta y vio a Homura y a Kyoko que llegaron para detenerla. Homura le preguntó a Sayaka que por qué hacía esto, y Sayaka responde: en serio, no pensé que encontraría a la que de verdad quiero mutilar. Sobre lo que le pasó a Mami, ella no se merecía lo que le pasó, la semilla le pertenecía, y todavía vienes aquí para burlarte. Después de todo tú fuiste la que la dejó morir, y ahora en su nombre voy a hacer justicia. Lo dijo con una cara enojada mientras que Homura y Kyoko veían impactadas al igual que yo como Sayaka había cambiado. Ahora sus ojos eran de un color rojo muy fuerte, sus ojos empezaron a botar sangre, y su piel se notaba más grisácea y tenía unas grietas. Kyoko le diría: ¿no te estás dando cuenta? La Sayaka que conozco no haría esto. Tú no habías dicho que querías ayudar a la gente, incluso si Mami está muerta. La justicia que estás haciendo es muy desagradable. Lo que estás haciendo es hacerle daño a gente inocente. No creo que a Mami le gustaría lo que estás haciendo. Sayaka miró de forma muy penetrante a Kyoko y dijo: ay sí, mira quién habla. Lo único que a ti te importa eres tú misma y nada más. Incluso dejarías que otros mueran por tu propio beneficio personal, y eso no lo puedes negar. Lo dicho por Sayaka hizo enojar a Kyoko, sin embargo ella no contraatacó, ya que ella sabía que Sayaka tenía razón. Y finalmente Sayaka diría algo que de verdad me preocupó y me puso más nervioso. Ah, por cierto, a ustedes y al igual que el que me escucha y observa, les digo que no me está controlando ninguna bruja o algo me poseyó. Todo esto lo estoy haciendo por voluntad propia, y no dejaré que salgan de aquí con vida. Se van a morir, se van a morir, se van a morir, se van a morir.
Yo me quedé muy asustado ya que Sayaka tuvo un cambio en su voz y de verdad estaba haciendo todo esto por su propia cuenta, pero la gota que derramó el vaso fue que ella sabía que yo la estaba observando y escuchando. Al oír eso, Homura y Kyoko se prepararon para luchar. Homura sacaría su escudo y una pistola, y Kyoko sacaría su lanza. Sayaka se enojaría mucho con Homura, ya que la pistola que sacó era una que le pertenecía a Mami, así que ella se lanzó y las otras dos también. La pelea fue muy intensa, pero a pesar de que Homura y Kyoko luchaban al mismo tiempo y trabajando en equipo, Sayaka tenía la ventaja contra las dos, hasta que se cansaron y Sayaka aprovechó para desmayarlas, así poniéndose la pantalla negra por 15 segundos. Al volver la imagen, se vio a Homura y Kyoko despertando y viendo que estas estaban atadas a unos pilares en la pared. Las dos trataban de liberarse por mano propia ya que ahora no tenían sus armas. Pero en eso Sayaka había aparecido con una expresión demasiado loca en su rostro. Homura le empezó a gritar que las liberen, mientras Kyoko le decía que por favor reaccione, pero Sayaka rió de forma muy loca mientras agarraba su espada y se acercó a Homura y empezó a darle cortes en todo el cuerpo haciendo que sufra muchísimo, mientras que su sangre salpicaba mucho, incluso le había caído un poco a Kyoko en la cara. Después de darle esos cortes, Sayaka miró a Homura con una sonrisa y dijo: Esto es muy divertido, siempre he querido hacerte esto desde el día que te conocí, pero ahora sí acabaré con tu sufrimiento, vas a sentir lo mismo que sintió Mami cuando murió. Sayaka diría eso aún con esa voz que me daba escalofríos, mientras que levantó su espada y de una forma muy violenta, le cortó la cabeza a Homura. Su cabeza había rodado en el suelo, mientras que Kyoko vio con mucho miedo el cuerpo sin cabeza de Homura, mientras que le salpicaba mucha sangre y logró ver que se le veía incluso un poco de la columna vertebral. Kyoko, demasiado aterrada, intentaba zafarse de la soga en la que estaba atada, pero Sayaka se acercó a ella y dijo: Me das lástima, Kyoko, pero ahora me divertiré contigo. Bienvenida a la diversión de la cadena alimenticia. Seguido de esto, Sayaka agarró muy fuerte su espada, y sin siquiera pensarlo había clavado la espada en uno de los ojos de Kyoko, mientras que ella dio un grito bastante aterrador que me marcó demasiado. Estaba demasiado asustado por lo que veía, y entonces Sayaka empezó a torturar de una forma muy asquerosa y mortal a Kyoko. Le había sacado uno de los ojos, mientras que Kyoko seguía gritando de una forma muy horrible, y no parecía ser gritos de la seiyuu que la hacía, al contrario, sus gritos eran demasiado reales. Sayaka se estaba riendo de forma demasiado psicópata mientras le quitaba el otro ojo a Kyoko. No sabía qué estaba pasando, yo no quería seguir escuchando, pero lo que sí me hizo dar ganas de vomitar, es que Sayaka de su bolsillo sacó una especie de bisturí y de una forma muy horrible le empezó a sacar las muelas a Kyoko, para después mostrarse la imagen de Kyoko muerta. No tenía ojos, no tenía muelas, y le salía sangre tanto de las cuencas de los ojos como de la boca. En eso Madoka había llegado al lugar y vio, al igual que yo, que para rematar, Sayaka había dejado caer 2 fósforos, así quemando los cuerpos muertos de Homura y Kyoko. Madoka empezó a llorar al ver los cuerpos de Kyoko y Homura siendo incendiadas, y ella se arrodilló y empezando a llorar de una forma demasiado realista. De hecho, hasta sentía como si estuviese llorando al lado mío. Sayaka se acercó a Madoka y con una sonrisa diabólica le diría: ¿Te está gustando la diversión, Madoka? Déjame decirte que esto ya estaba destinado a suceder. Después de todo, esto es lo que significa ser una chica mágica. Seguido de esto, ella con su espada le había hecho un corte profundo en la garganta a Madoka. Empezó a salir mucha sangre mientras que Madoka siguió llorando de dolor mientras se ahogaba con su propia sangre. Para finalizar, Sayaka le había clavado su espada en la espalda, así diciéndole a Madoka de forma burlona: Mándale un saludo a Mami de mi parte. De esa forma Madoka moriría, y así habiendo un silencio incómodo por 2 minutos. Estaba demasiado asustado, yo no quería seguir viendo esto, quería levantarme pero por el shock y el miedo no me podía mover, pero en eso vi que Sayaka levantó su espada. Estaba asustado, no sabía qué iba a pasar ahora, pero en ese momento Sayaka había dirigido su espada hacia su cabeza, pero cuando la espada tocó su cabeza la pantalla se puso negra por 20 segundos, mientras se oyó un sonido muy tenso. Cuando la imagen volvió, no lo podía creer, apareció algo que me dejó paralizado del miedo, y suerte que a esto sí le saqué una foto, ya que ahora sí me podía mover. En la pantalla aparecieron Madoka,
Homura y Kyoko, pero estas tenían unas apariencias muy macabras, eran exactamente ellas en la forma de que murieron. Madoka tenía el corte profundo en su garganta, Kyoko no tenía ojos ni muelas, ni su característico colmillo, y Homura, como era lógico, no tenía su cabeza. Estaba demasiado asustado, porque además Madoka y Kyoko tenían los ojos negros y Madoka tenía pupilas rojas mientras lloraba sangre al igual que Kyoko, que a pesar de no tener ojos le pasaba lo mismo, y tenían la piel muy grisácea y tenían las mismas grietas que le salieron a Sayaka, sin contar que estaban mirando hacia la cámara, como si me estuvieran mirando a mí. Yo me levanté para apagar la televisión o el reproductor, me quedé en shock al ver que Madoka había movido sus ojos, como si me estuviera siguiendo con la mirada. Yo me quedé demasiado perturbado por eso que hasta retrocedí, pero en eso la pantalla entró en estática, empezando a hacer un sonido muy agudo, haciendo que la tele se apague y el reproductor se quemara, pero cuando se apagaron, los vidrios de mi ventana se agrietaron, yo por el susto me había desmayado en el sofá. Al despertar vi que ya no estaba en la sala de mi casa, ahora me encontraba en una habitación roja con negro, pero me espanté muy terrible al ver que a mi alrededor salieron Madoka, Homura y Kyoko con esas apariencias feas, y me estaban mirando con una cara muy molesta y de pocos amigos. Madoka me sostuvo del brazo derecho, Kyoko de mi brazo izquierdo y Homura me sostuvo de ambas piernas, y logré ver que al frente mío estaba Sayaka ahora con esa apariencia que nunca olvidaré, ahora sí tenía la piel muy grisácea, tenía manchas de sangre por todas partes, y ahora sí las escleróticas de sus ojos eran negras y tenía las pupilas rojas mientras lloraba sangre, y ella me estaba mirando con una cara enojada. Yo intentaba zafarme del agarre de las otras tres, pero en eso Sayaka sonrió de una forma muy torcida y me dijo: Prepárate para unirte al resto, nunca debiste haber visto eso, ahora te seguirán tus pesadillas para siempre. En ese momento Sayaka dirigió su espada hacia mi cara, pero justo en ese momento me desperté de un sobresalto en mi sillón, demasiado perturbado vi un papel a mi lado, lo agarré y vi que tenía escrito con color rojo la frase, Sayaka's Madness. Yo me quedé muy impactado, ya que la frase coincidía con la S y la M que estaba en la caja de la supuesta película, o sea que esto se llamaba, Madoka Mágica, la locura de Sayaka. Muy perturbado rompí el papel, agarré un bate que tenía y empecé a romper el disco junto con mi figura de Sayaka que había comprado, ya no quería saber nada. Estaba demasiado traumado y perturbado, yo ya no sabía qué hacer, no sabía si contárselo a mi mamá cuando llegue, pero lo más seguro es que me iba a tomar como un loco, además que ya había roto el disco y la caja la tiré a la basura. Desde ahora vivo mi vida, no como la forma que vivía antes, todas las noches tengo pesadillas donde esa psicópata me tortura, todo por haber vivido ese infierno, mis amigos y mi madre me preguntan qué me pasa, pero con una sonrisa falsa les digo que estoy bien, cuando en el interior vivo atormentado por mi experiencia que tuve con ese maldito anime, y más con las apariencias de Madoka, Homura y Kyoko muertas, y sin olvidar a la que una vez fue mi personaje favorito, Sayaka Miki, esa risa torcida, psicópata, la escucho en todos lados, siento que ella me vigila desde las sombras, de hecho, ahora mismo siento que me está vigilando.